9 minutos, algunas personas ya me están escribiendo. Y no es que se acaba la mañana morocha, solo se va de vacaciones nomás. Como el Carlitos Minango ayer me sacó los ojos así, casi se desmaya. No, aquí me quedo, Carlitos, no se ponga triste. Aquí nos quedamos, pero solamente nos reinventamos justamente por la coyuntura de nuestro país. Así que el 7F, el próximo martes, igual los acompañaré aquí con un gran colega, que ya les voy a contar de quién se trata más adelante. 9 de la mañana y 10 minutos, gracias. Rolo Carrasco, vamos saludando también a quienes se conectan con nosotros. Javier Andrade, Huesitos KR, Luis Santiago Rodríguez dice saludos, mi mañana morocha, por supuesto, porque es de ustedes de este programa. Richard Mauricio Borja también, muy buenos días, saludos a todos, así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y un tema que es importante, como lo decíamos con nuestros compañeros de Punto Noticias, y es un tema que no ha perdido vigencia, lamentablemente, a pesar de la pandemia. Y es el tema de la inseguridad vial. Cada día, alrededor de 3.500 personas fallecen en las carreteras. Decenas de millones de personas sufren heridas o discapacidades cada año. Los niños, los peatones, los ciclistas y los ancianos son los usuarios más vulnerables de la vía pública. La Organización Mundial de la Salud colabora con asociados gubernamentales y no gubernamentales en todo el mundo para prevenir los accidentes de tránsito y promover las buenas prácticas como el uso del casco o el cinturón de seguridad. No beber y conducir y evitar los excesos de velocidad. Pero, ¿qué sucede en el Ecuador? Tenemos altos índices de accidentes de tránsito a pesar de las restricciones que hay. ¿Deberían las autoridades hacer medidas más fuertes, sanciones más severas para quienes infringen la ley de tránsito? ¿Esa es realmente la solución? O tal vez va más por la educación y por la conciencia que debemos tener todos como actores del tránsito. No solamente quienes conducen y están detrás de un volante, sino también los peatones, los ciclistas, los motociclistas. Absolutamente todos quienes utilizamos la vía pública. El día de hoy, para ustedes, tenemos el tema conductores irresponsables e impunidad para las víctimas, que es otro tema también importante dentro de lo que topamos el día de hoy. Para ustedes que nos acompañan en el Facebook Live de Pichincha Comunicaciones, ¿consideras que tenemos seguridad vial? Es la pregunta que tenemos para ustedes del día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos. Esta es La Mañana Morocha, tu programa con color. Por algo han pasado años de estudio y noches sin dormir. Por algo son los mejores en su carrera. Por algo... Mejor dejen hablar al profesional. 9 de la mañana con 13 minutos. Ya le damos la bienvenida a nuestro primer invitado con quien trataremos el tema del día de hoy. Y es la inseguridad que vivimos en las calles. La inseguridad que vivimos a veces cuando tenemos conductores irresponsables que nos ha tocado toparnos en el camino. Y la impunidad que también existe en quienes han sido víctimas de un accidente de tránsito o de una irresponsabilidad. Quiero darle la bienvenida el día de hoy al ingeniero Clever Almeida Solano. Él es coordinador de la Fundación CAVAT, Centro de Apoyo a Víctimas de Accidentes de Tránsito. Ha trabajado para organismos nacionales públicos y privados en el Ecuador y para algunos organismos internacionales, todos en temas de seguridad vial desde el año 2012. Ingeniero Clever Almeida, muy buenos días, bienvenido a La Mañana Morocha. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Carlita, mucho gusto. Muchas gracias más bien por la invitación y por tratar estos temas que en realidad son importantes para la ciudadanía. Justamente como lo decíamos al inicio del programa, no porque estuvimos en cuarentena, ni porque hubo toque de queda, ni porque estamos en pandemia, dejaron de suceder los accidentes de tránsito. Al contrario, cuando empezó la cuarentena, todos metidos en casa, y cuando medio pudimos salir, pururún otra vez. Empezaron los Schumachers ahí a andar como locos en las carreteras y tuvimos accidentes de tránsito. ¿Cómo han visto ustedes desde la coordinación de la Fundación el índice de víctimas de accidentes de tránsito en estos últimos meses de pandemia? Mira, el tema, creería yo, es más grave de lo que creemos o de lo que vemos normalmente. Nos hemos acostumbrado a ya estos números, a hablar de siniestros de tránsito, a que incluso tomamos el café viendo cuántos accidentes se dieron y casi ya no le damos mucha importancia. Sí. Pero tal vez es por la percepción al riesgo que tenemos. A un asalto le damos obviamente más importancia que lo que está pasando con respecto a los siniestros de tránsito. Y ya no hablamos solo de inseguridad vial, sino ya de violencia vial.
¿Y a qué refiere esto? O sea, es al posicionamiento que tenemos, o cada uno de los usuarios de las vías, el posicionamiento que tiene frente a otro usuario. Entonces, el que tiene un vehículo más grande, entonces, claro, tiene una mejor posición frente a un vehículo más pequeño, o una moto, o una bicicleta, o al peatón en general. El país tiene un promedio de casi 8 fallecidos en siniestros de tránsito todos los días. Y esto de manera general, ¿no? Ahora, entramos en un tema de pandemia en mediados del mes de marzo, y esto se redujo, pero no se redujo a cero, redujo casi un poquito menos del 50%. Pero claro, cuando las medidas comenzaron a ser un poco más flexibles y comenzamos a salir a las calles, comenzamos nuevamente a subir las cifras, y quiere decir que no aprendimos nada. Y lo peor del caso es que tenemos restricciones como en la ciudad de Quito, donde la mitad de los vehículos circulan ahora, pero tenemos la misma cantidad de siniestros, de fallecidos y lesionados, que nos deja, créeme, mucho más preocupados todavía, porque estamos iniciando un nuevo decenio de acción como país, aliados a Naciones Unidas, con el objetivo de disminuir las víctimas de siniestros de tránsito al 50%, hasta el año 2030, pero creo que nos va a pasar lo mismo que pasó en el decenio anterior, que culminó en este año, 2020, que se terminó el decenio de acción y las metas estuvieron muy lejos de llegar a cumplirse. Entonces sí es un tema bastante preocupante por el cual estamos pasando en este momento. Es sumamente preocupante. Realmente lo que nos dices va mucho más allá de escuchar las cifras. Es decir, tenemos acciones que bajan el número de vehículos que están en circulación, pero los fallecidos siguen siendo los mismos. Y algo que tú dijiste importantísimo al inicio y que hay que tomarlo en cuenta es que a veces nos acostumbramos a ver estas cifras, nos acostumbramos a ver ya estas noticias de siniestros, de accidentes de tránsito, pero creo que no hacemos conciencia hasta que nos toca a nosotros. Y creo que no podemos llegar a ese límite, no podemos llegar a ese extremo de que nos pase a nosotros, porque todos estamos a expensas de que nos pueda pasar un accidente de tránsito, ya sea por una irresponsabilidad nuestra o una irresponsabilidad de un tercero. ¿Cuál es la protección que tienen las víctimas ya cuando hay un accidente de tránsito que no ha terminado en un fallecimiento, sino ha terminado en un accidente que le dejó sin extremidades o le dejó con alguna discapacidad? ¿Hay alguna protección de parte del Estado para las víctimas? Antes había el famoso seguro que teníamos que tener todos los conductores, que después se quitó. Sí, bueno, se convirtió de alguna manera. Se trabajó mucho con este tema del SOAT en algún momento para que sea aquella protección mínima, porque créeme que es mínima en relación a las necesidades de las víctimas y sus familiares. Y después se convirtió, ante tanta corrupción que se dio alrededor de eso, entre médicos y aseguradoras y demás, decidieron que se convierta en una especie de tasa para directamente del Estado. Entonces ahí se convierte en el SPAD, que es un servicio, se presta como un servicio. Ahora, el problema del servicio o del SPAD es que ingresa el dinero, se paga para las víctimas en el caso de hacer su reclamo en el tiempo que corresponde, pero si no lo hace, pues ese dinero queda ahí, y como va a las arcas del Estado, pues después de eso sirve para otras actividades. No se direcciona un monto, al menos mínimo, para ser preventivos en el tema de seguridad vial, sino lo que hacemos es solamente reactivos a la necesidad que se va presentando. Y tanto es así que si la víctima... Tenemos un problema de internet con nuestro invitado en estos momentos. Creo que le está entrando una llamada. No le llamen a nuestros invitados cuando están en el programa, por favor. Ahí tenemos, mi estimado Clever, ¿puedes repetirnos porque se te frizó o te entró una llamada y no te pudimos escuchar? Ok. No, bueno, comentaba este tema del SOAT, que era un tema necesario, pero después se convirtió en SPAD, en un servicio. Al convertirse en un servicio, el monto de dinero que entra ahí y que no es utilizado termina siendo para hacer pagos de otros temas del mismo Estado. Claro. Y no trabajamos en un tema de prevención. No hay un monto, aunque sea mínimo, para que esto vaya a un tema de prevención, sino solo somos reactivos. Y tanto es así que somos reactivos
que si la persona que estuvo lesionada en un siniestro de tránsito no hizo un reclamo, durante un año, simplemente no le dan nada, no recibe nada. Y te digo que este monto es ínfimo en relación a la necesidad que tiene él como víctima o ellos como víctimas y sus familiares. Entendamos o imaginémonos un siniestro de tránsito donde alguien salió lesionado, queda en silla de ruedas. ¿Qué le pasa a esa esposa? Digamos, ¿qué le tocaría hacer para poder cubrir las necesidades? Claro. O los niños, incluso salir a trabajar para poder cubrir esas necesidades familiares. Entonces, es todo ello lo que conlleva, y tal vez porque justamente no damos un pasito más allá, que es el tema preventivo. Pensar en el tema preventivo antes que el tema reactivo, creo que podríamos ser mucho más eficientes. Clever, y el tema educativo, que es importante. Justo Marco Patricio Ramos nos dice, aquí en nuestro país falta relaciones humanas a los conductores. Y sin embargo tenemos escuelas de conducción, además nos toman exámenes, tanto el psicosométrico y el de conocimiento de las leyes, antes de entregarte la licencia de conducir. Pero al parecer no es suficiente. Quiero recordar un accidente que fue, creo que bastante doloroso y muy sonado, cerca de los colegios, en la vía está encima, que es para entrar a Nayón. Justo en esa parte, un día una madre de familia iba a dejar a su hijo a la escuela y un tanquero sin freno se fue encima del auto. Ella falleció y su hijo quedó huérfano. Creo que ese caso nos pegó muchísimo, no solo a quienes somos madres de familia, sino a todos, porque además del conductor, lo vimos en video, que se subió la peña y se escapó, diciendo cualquier otra cosa, y se escapó simplemente. Creo que me parece que también tenía otras sanciones en su licencia. Entonces, ¿cómo puede ser posible que personas así, con vehículos en mal estado, sigan circulando por nuestras calles, a pesar de que se necesita exámenes para sacar la licencia, a pesar de que hay la revisión vehicular, etcétera, etcétera? ¿Cómo es que tenemos estas personas tan irresponsables, por no decir otra cosa, en las vías del país? Bueno, vienen por varios factores. El uno, entender qué es lo que llamamos como cultura respecto al tema de seguridad vial. Estamos acostumbrados y conocemos que casi siempre cuando hay un siniestro de tránsito, la primera opción, antes que cualquier cosa, es váyase, huya, corra. Y esto se ha hecho tan común y tan popular que ocurre todos los días. Ocurre todos los días. Y los siniestros de tránsito no tienen que ver únicamente con aquellos que tienen licencia profesional, porque casi siempre terminan siendo los de mayor connotación, aquellos que se escuchan más, que se mueven más, que se difunde más, claro. Pero casi todos los días es como gotitas. El siniestro de tránsito de un vehículo particular en X lugar, Y, Z, y eso va sumando. Va sumando hasta que lleguemos a esos 3.500 fallecidos de todos los años. Y tiene que ver también con el tema que creemos que cuando hablamos de seguridad vial solo tiene que ir direccionado a los conductores. El tema de seguridad vial es un compromiso absolutamente de todos. Y tiene que ir también acompañado de un tema, de un cambio de cultura, como decía, pero con una concientización de lo que está ocurriendo en este momento. Claro. Porque todo lo vemos como un tema ajeno, como lo que decías tú hace un momento, es algo que está lejos de mí, no es algo que me va a pasar, es algo fortuito, es algo del azar. Entonces, si seguimos creyendo así, pues todos los días va a pasar lo mismo. Y es cierto, todos estamos expuestos. Hace un par de días estaba estacionado en el vehículo, estaba a un segundo de salir, me olvidé algo, solamente regresé a ver al otro asiento, me iba a bajar y casi quedo entre la puerta del vehículo y una moto. Yo estacionado y la moto se fue encima. Ay, es que entonces, si hablamos de las motos. Todo el mundo está expuesto a que esto ocurra, pero debemos cambiar. Y un tema importantísimo, que es la convivencia. Lo que estamos viviendo ahorita es la violencia vial. ¿Y qué necesitamos? Es convivencia, es el respeto entre todos los usuarios de las vías. Cuando exista eso, seguramente comenzará a reducir los siniestros de tránsito. Es que, estimado Clever, cuando tú dices eso es una realidad, y es que tú sales a las vías y es
el más sapo, el más vivo, es el que conduce más rápido, el que se mete entre los carros y llega más rápido al semáforo en rojo, donde todos llegan igual. Y es realmente terrible porque tú sales a conducir y sientes una agresividad de parte de los demás. O sea, tú pides, por ejemplo, paso y nadie te da paso. Tienes que esperar a que pasen todos los carros, porque todo el mundo te queda viendo así, ¿no? Y nadie te da paso, es terrible. Claro. Por eso cuando tú das paso, es a veces es ilógico, ¿no? Claro, uno le dice, siga, y queda viendo así como, ¿seguro? Siga, por favor, siga. Claro, es terrible, o sea, salimos realmente y es como que estamos detrás del volante tratando de sacar todas las frustraciones y todas las, no sé, las cosas raras que tenemos ahí por dentro, y eso es una cuestión también de educación de cada uno de nosotros. Y hablabas tú de mis queridos motociclistas. Los señores motociclistas, hay algunos que son realmente muy responsables, que pertenecen a clubs, que pertenecen a grupos de motociclistas, que conocen las reglas y saben muy bien cómo tienen que andar en moto. Pero hay otros que no. ¿Qué pasa si yo estoy en un auto y tengo que curvar a la derecha y el señor motociclista viene por mi derecha? ¿De quién es la culpa? Si es que no se puede rebasar por la derecha. ¿Qué pasa con los señores ciclistas? Es verdad, ellos están totalmente en la indefensión al momento de un choque con un auto y muchos de ellos, por ejemplo, el caso del ciclista Felipe Endara que quedó postrado en una cama por un accidente de tránsito, pero también hay bastante irresponsabilidad por ellos. O sea, yo he visto ciclistas que se pasan el semáforo en rojo, que van sin luces reflectivas, que van sin casco. Entonces, ¿cómo podemos también hacer conciencia de que también tenemos que tener una autoprotección? Así es, así es. Bueno, ahí lamentablemente muchas cosas por hacer. Sí. Lo que sí hay que dejar claro que también la pirámide de movilidad, que también está reflejada en Naciones Unidas, pone a aquellos usuarios vulnerables como la parte en la cima de este tema de seguridad vial, y dentro de ellos están los ciclistas. Refiriéndome solamente a los ciclistas, hay temas importantes alrededor del trabajo que se ha hecho, pero no todo está, y también viene un reclamo por parte de ellos. Es la falta de infraestructura para que ellos puedan circular. Ahora, lo de la bicicleta se volvió en algún momento casi como el perro que se persigue la cola. Y me explico por qué. No hay vías, no hay acceso, entonces no salgan. O la otra era salgan y aduéñense del espacio para que así pueda haber política pública alrededor de la bicicleta. Entonces hubo esa necesidad y esa pugna. Es cierto, como en todos los usuarios de las vías, hay quienes hacen buena letra y quienes no. Ajá. Quienes respetan y quienes no. Pero esto tiene que irse trabajando de a poco. Y por eso decía hace un momento, es un tema que tiene que ver con todos los usuarios de las vías. Entonces es una capacitación a todos, es el hablar de educación a todos y empezar incluso como bueno, hemos hecho varias cosas y entre ellos educar a los niños, hablar de seguridad vial con los niños, porque a futuro estamos convencidos que con ellos más fácil, cuando sean adolescentes, cuando sean jóvenes, vamos a cambiar lo que conocemos en este momento. Lo que decías hace un momento es, la gente sale como que a sobrevivir en las vías, a luchar contra el resto. Todos bravísimos. Hablaba de que se daba educación vial y era como conducción a la defensiva. O sea, bueno, desde el título era como que, bueno, salga a la vía y a defenderse del resto. No se trata de eso, se trata de un tema de convivencia. El tema de motos es un tema grave. Es un tema que, la verdad, para mí es uno de los más preocupantes. La moto está subiendo el parque automotor muy rápido. Claro. Los conductores de motos, muchos de ellos no tienen la capacitación adecuada. Recordemos que hasta hace poco ni siquiera necesitaban licencia para conducir moto. Muchos temas ha influenciado, el tema de la inmigración mismo ha influenciado, el tema de venta del delivery, como conocemos normalmente, la entrega de alimentos y demás. Eso también ha aumentado el uso de la motocicleta, pero también todo esto en el mal uso, me refiero. La moto que se rebasa por la derecha, la moto que va entre los vehículos, la moto que se cruza el parter, la moto que lleva en la parte de atrás una escalera, una caja grande, todo eso desestabiliza la moto. O sea, ya no está diseñada para ese tipo de cosas. Y, como digo, el tema de la moto es un tema gravísimo. Y voy a dar un ejemplo nada más. En Colombia, en Cartagena,
se comenzó a incrementar el tema de la moto, el uso de la moto. No tomaron medidas en su momento. Cuando quisieron tomar medidas, tuvieron que poner como una especie de pico y placa 2 veces a la semana, solo para motos. Y aparte de eso, había un fallecido en moto todos los días. Entonces, a eso estamos apuntando. Antes en la ciudad de Quito era difícil decir moto porque es que las lluvias y demás, eso no. Pero ahorita ustedes van a ver que hay una cantidad de motos enorme. Aparte, la comercialización es mucho más fácil. Vas a un supermercado, te compras 2 leches, un pan y sales y aprovechas y compras la moto que está parqueada afuera. Entonces, así, a ese punto hemos llegado. Tenemos la participación de nuestros oyentes. Huesitos KR dice, somos los ecuatorianos que tenemos una educación vial que nos permite tomar conciencia de la gravedad que no tenemos, el peligro y el riesgo de ponernos a las demás personas, pero si no existiera la corrupción de los agentes de tránsito, las personas tomaran más responsabilidad en las calles, no más a las sanciones. Si ni sueldo tenemos para pagar, por favor, ¿dónde vamos a parar con la corrupción? Eso ya es un tema también que vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, pero también entra muchísimo lo que es la participación de las autoridades. Y es que se ha visto en muchas ocasiones que, por ejemplo, están el típico carrera de buses. Y eso es un abrazo gigante para nuestros queridos choferes de los buses, a quienes yo les quiero un montón, siempre les he dicho. Pero hay uno que otro que también hay que jalarles las orejas, como a los conductores también particulares, como a los señores taxistas, como a los motociclistas, como tú bien has dicho, Clever. Hay unos que hacen los deberes y otros que hay que ponerle 0 realmente. Pero hemos visto, y he visto muchos casos, y yo he visto incluso en la calle, en vivo y en directo, como el señor, o sea, agentes de tránsito es como, están corriendo los buses y es normal, es algo normal. Dejan a las personas en mitad de la vía y eso es normal. Entonces, normalizamos cierto tipo de comportamientos también al momento de conducir, desde las autoridades hasta nosotros como partícipes de la vialidad. Efectivamente. Este tema de ir normalizando ciertas actitudes es lo que hace que ya no veamos con los mismos ojos lo que está ocurriendo. Vemos, o sea, el tema de la pandemia que estamos pasando es un tema gravísimo, pero la otra pandemia es esto de seguridad vial. Efectivamente, sí hace falta fiscalización, hace falta control, eso sin duda. Que existe corrupción, sin duda, sí se ha demostrado y se ha visto en muchas ocasiones lo mismo. Pero no podemos esperar como ciudadanos que sean otros quienes cambien la realidad que tenemos. No podemos tener un agente de tránsito que esté al lado nuestro para que nosotros hagamos bien las cosas. Claro. Para que no nos pasemos del rojo, para que no rebasemos, para que no correteemos. Entonces, no podemos esperar eso porque si no, eso nunca va a funcionar. Falta educación vial, sí, falta para todos. Pero empecemos cambiando desde la posibilidad que tenemos cada uno. Cada uno. Puedes hacerlo. Eres conductor profesional, conductor particular, puedes hacerlo. Pero me parece que es un tema importantísimo el tema de fiscalización. Pero repito, si queremos cambiar una cultura, la cultura que tenemos no es a través solo del control, es a través de las actitudes y de la relación que nosotros tenemos con los restos de los usuarios. Educación y conciencia justamente para que fundaciones como donde tú estás coordinando, que es el Centro de Apoyo a Víctimas de Accidentes de Tránsito, se puedan dedicar a otras cosas y no tener que darle atención a las víctimas de tránsito que muchas veces quedan en la impunidad. ¿Cómo puede hacer una persona para acceder a la fundación en el caso de que sea necesario, que esperemos no sea nadie, porque no le deseamos esto a nadie? Sin embargo, ¿dónde pueden encontrar el apoyo de la fundación? Claro, mira, y mientras menos personas lesionadas, menos personas fallecidas o familiares de víctimas que pidan ayuda, mejor. En realidad me quedaré satisfecho y contento el día que me quede sin trabajo porque no va a haber más gente que lo necesite. Pero en realidad estamos dispuestos para brindar ayuda. No solo trabajamos en ayuda a víctimas y familiares, sino más que nada nos hemos enfocado a través de los años en temas de prevención. Trabajamos en seguridad vial, proyectos importantes de concientización, trabajamos con niños y bueno, hacemos todo lo relacionado para tratar de evitar que esto pase. Bueno, en redes sociales como Fundación Cabat, página web Fundación Cabat, entonces todos ellos nos pueden buscar, escribirnos y nosotros allí nos podemos contactar para poder brindar cualquier
cualquier ayuda que también esté en nuestras manos. Nosotros también somos una ONG y buscamos esa ayuda para transformarla en otra, para que pueda llegar a aquellos que sí necesiten. Muchísimas gracias, mi estimado Clever Almeida, coordinador de la Fundación CABAT. Esperemos, como te decía justo que tú bien lo dices, esperemos que te quedes sin trabajo y que te puedas dedicar a otras cosas para que no existan más víctimas de accidentes de tránsito, porque muchísimos de los accidentes de tránsito, en la gran mayoría, son evitables. Si es que mantenemos el auto en buenas condiciones, si es que somos conscientes, si es que no bebemos antes de conducir, respetamos las señales de tránsito, igual especialmente la velocidad, podemos evitar muchos accidentes de tránsito. Mi estimado Clever Almeida, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Un buen día. Nos vamos a un pequeño cortecito y regresamos enseguida. Esta es La Mañana Morocha, tu programa con color. 9 de la mañana con 38 minutos, regresamos y ya escuchaban en el promocional que nos ponía ahí el Carlitos Minango, y es que el día martes de la próxima semana empezamos un nuevo programa, y este es 7F Ecuador por la democracia, por más democracia, justamente lo que nos decía Luis Ernesto Guerra. Estamos ahí con el audio, mi querido Carlitos, 9:39, estamos en La Mañana Morocha, tu programa con color, y tenemos un mensaje que nos dice: la solución es que el conductor se eduque más, está ahí la clave. Muchos creen que los que van rápido son los peligrosos, pero no se considera también aquellos lentos que crean situaciones de riesgo. Ejemplo, se ponen en el carril izquierdo que se usa para rebasar y por ende generan congestión y de ahí se abre un foco de posible accidente. Así se podría poner muchísimos ejemplos. Es educación en prevención. Pero también son las sanciones que tenemos. Realmente hay sanciones para las personas que conducen mal, para las personas no solamente que van rápido, como en este ejemplo que nos pone nuestro querido oyente, sino también para las personas que infringen la ley. Para esto tenemos a nuestro siguiente invitado. Él es Carlos Medina Ganchoso, es abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador, experto en Derecho Penal, Criminología, Ciencias Forenses y Derecho Constitucional. Director de la Federación de Abogados del Ecuador, presidente del Observatorio contra el Abuso de los Recursos Públicos, director de la Oficina Permanente contra el Abuso Sexual Infantil y fundador de la Organización de Defensa Ciudadana Ecuador con Dignidad. Estimado doctor Carlos Medina, muy buenos días, bienvenido a La Mañana Morocha y vamos a hablar sobre las sanciones de tránsito con usted. Buenos días. Muy buenos días, Carlita. Muchas gracias por la invitación. Estoy aquí para conversar con usted sobre estas inquietudes. Justo una de las inquietudes que tiene uno de nuestros oyentes, y es que dice, claro, todos quieren sancionar al que va más rápido, al que, como yo le digo, el Schumacher, que quiere salir volando por poco, que se quiere pasar por encima de los carros a pesar de que está en rojo, pero también tenemos del otro lado de quienes están infringiendo la ley porque van, por ejemplo, muy lento. ¿Cuáles son los rangos, cuáles son las sanciones que tienen los conductores y que todos los que estamos en la participación vial deberíamos conocer? Tanto de hoy, en este momento vamos a hablar de los conductores, luego hablamos de las motocicletas, los ciclistas y los peatones que también tienen sus obligaciones. Bueno, más allá del tema en particular que usted menciona, que sí, obviamente lo vamos a tratar, los rangos de velocidad están establecidos. Imagínese usted que yo estoy en este momento defendiendo a una víctima lo embistieron al señor y es ciclista. Dios. Y el lugar donde ocurre el accidente, el límite máximo de velocidad es 30 kilómetros por hora porque es zona escolar. Estoy seguro de que la velocidad a la que iba este vehículo, que era un vehículo del municipio de Guayaquil, conducido por un chofer del municipio por el carril de la metrovía a muchísimo más de 50 kilómetros, que es la velocidad estándar, se podría decir, dentro de la zona urbana. El máximo son 50 kilómetros por hora, salvo estas vías que son, se podría considerar vías rápidas dentro de las ciudades, claro. Como acá en Guayaquil tenemos la Avenida de las Américas, la Avenida Tancamarengo, entiendo que en Quito también las avenidas que están... que son perimetrales, que conectan el norte con el centro, también tienen el límite de 70 kilómetros y en algunos casos puede llegar hasta 90 kilómetros en las afueras por hora. De la ciudad. ¿Ya? Sin embargo, este vehículo iba a exceso de velocidad y un tema que es importante tocarlo es que la justicia no colabora para estos temas, porque nunca se determinó, ni siquiera a través del video, que también se puede realizar una pericia para determinar a través del video, que existía el video, a qué velocidad iba el vehículo. Obviamente esto con clara
con clara intervención política en la arena judicial, que es un tema también que vale la pena tocarlo. Entonces, tenemos estos límites de velocidad, 30 kilómetros, 50 kilómetros, 70 kilómetros, 90 kilómetros, 100 kilómetros, que es el máximo permitido para vehículos livianos en carretera. Sin embargo, pues como usted bien lo ha mencionado, aquí sobran los Schumacher, gente que no tiene lastimosamente las credenciales para poder, la experiencia, ¿no? Porque la pericia es algo muy importante. No solamente alguien puede tener la capacidad de manejar. Yo realmente creo, Carla, que no todo el mundo puede manejar. Yo he visto personas, hombres y mujeres, porque eso también es una muletilla que tenemos que desterrar, que arrancar de raíz. Ah, no, que la mujer es mala, no se puede parquear. He visto mujeres que se parquean perfectamente bien y he visto hombres que se parquean escandalosamente mal, o sea que no lo pueden hacer. Hay personas que realmente no tienen la capacidad de manejar, porque es una destreza, ¿ya? Que obviamente con mucha práctica, algunas personas la consiguen, mucha práctica, otras con muy poca práctica, tienen esa facilidad, pero al final del día lo que nosotros tenemos que ver es que usted hace un curso de conducción, la mayoría de las veces le van a dar la licencia de conducir. Legalmente o ilegalmente, porque también en esto hay muchísima corrupción que nadie parece dispuesto a combatir. Y lastimosamente tenemos que terminar después lamentando víctimas mortales en las carreteras porque personas que no estaban aptas, por ejemplo, ¿a quién le realizan una verdadera prueba psicológica para ver si puede manejar? En este momento estamos debatiendo el porte, tenencia de armas. ¿Usted se imagina que se libere el tema de las armas con estos Schumacher, que no solo son Schumacher, sino que también se creen Schwarzenegger, se quieren karatecas? Si un hombre tiene a la mano una gata y se la lanza a un agente de tránsito, no les importa insultar abiertamente a una mujer. Imagínense usted teniendo un arma. Por supuesto. Por supuesto. Y la gente aquí conduce no solamente que conduce con estos niveles de violencia, sino que a veces conduce con altísimos niveles de alcoholemia, ¿no? De alcohol en la sangre. Ahora imagínense, doble peligro, un violento va en un vehículo y con alcohol encima y con un arma encima. O sea, cada vez la demagogia de los políticos, como Jaime Nebot, como Guillermo Lasso, nos va sumiendo en el caos total, porque hay algo, perdóneme que me salga del tema, Carla, pero no podemos hablar en este momento de que la inseguridad se resuelve con que los ciudadanos estén armados. No podemos, porque al final del día, y entonces, ¿para qué está la Policía Nacional? ¿Dónde está la responsabilidad del gobierno, que es el ente rector de la seguridad ciudadana? Es el responsable, el encargado. Entonces, de la misma manera quieren manejar absolutamente todo aquí en el país. No se trata de penas, y yo quiero que tal vez usted hágame las preguntas que quiera, yo con todo gusto las respondo dentro de lo que yo domino, porque le cuento una cosa, yo no soy especialista en temas de tránsito, soy abogado y sé de derecho penal, pero si usted me dice, ¿sabe qué, abogado? A ver, dígame la pena de... A lo mejor no me voy a acordar, porque igual tengo aquí el le voy código, a tomar la lección. Igual tengo aquí el código, pero no, el abogado no es el que tiene que saberse las normas. Claro. Lo importante de un abogado es que domine, por ejemplo, el derecho constitucional, porque es la norma macro, es lo que rodea todo, lo que debería inspirar el espíritu de las leyes, pero ni siquiera en espíritu aparece. Entonces, para mí es importante que más allá del tema de la normativa, porque para todo existe norma, pueden haber algunas cosas que no se han normado, pero en estos temas de tránsito prácticamente todo está normado, Carlita, y ahí hay una cosa importante que tenemos que tener presente. En general, los delitos de tránsito son culposos, es decir, es un delito que implica responsabilidad, más no dolo, es decir, más no mala intención. Como dicen, nadie sale a matar, pero yo siempre tengo mis salvedades, ¿no? A ver, nadie sale a matar. Pero en el caso de este sinvergüenza, chofer del municipio, que va por el carril de la metrovía, el carril de la metrovía nadie se lo obligó a tomar. La metrovía, el bus de transportación rápida, así como también lo tienen en Quito. Nadie le puso una pistola en la cabeza. Y le digo otra cosa, alguien podría decir, abogado, pero a lo mejor le dieron la orden de que lo haga. Sí, a usted le pueden mandar a que se tire de un puente, pero usted no va a ir a tirarse del puente. Es decir, todo agente, todo funcionario, si recibe una orden que es contraria a la ley, tiene la obligación de negarse. Y en el caso de que lo despidan por eso, bueno, pues tiene que defenderse por esto de aquí. Pero en el caso de que algo ocurra, no puede decir
es que me dieron la orden, como en el tema de octubre, ¿no? Que obviamente el mando policial, está María Paula Romo, obviamente les dieron a los policías la orden de que agredan centros de paz, de que lancen bombas a quemarropa, de que lancen personas de los puentes, de que repriman la protesta social. Ahora los policías no pueden decir, no, es que a mí me dieron la orden, no pueden. Es decir, lo pueden decir, pero al final del día terminan siendo responsables los que dieron la orden y los que la ejecutaron. Y eso es algo muy importante que todos tenemos que tener presente. No hay forma de esquivar la responsabilidad penal, que es personalísima. El uno es el autor mediato, que es la persona que puede dar la orden, como lo hemos visto ahora en el tema de caso Bochornos, mucho hemos escuchado autoría mediata, no es más que el autor intelectual, que antes se le denominaba. Y la otra cosa es el autor material, el que ejecuta la acción, ¿no? Como en el sicariato, pues una persona puede mandarle a otra a matar a alguien, pero la que ejecuta, ese es el autor material. Entonces, no hay forma. Existen la normativa, está totalmente legislado este tema, pero yo quiero hacer una puntualización importante. Ya no le estoy dejando hacer la entrevista porque estoy hablando y no le dejo hablar. Estamos bien entretenidos, no se preocupe. Hay que hacer una puntualización importante. No hay forma de sacarle el cuerpo al tema de tratar de penarlo todo, ¿no? Al final del día, usted dice, no, es que penas más fuertes. Claro, yo le entiendo, Carla. Usted es una comunicadora. El vecino que es ingeniero, el vecino que es albañil, no tienen por qué necesariamente dominar estos temas de derecho. Las penas no van a cambiar la inseguridad vial. Las penas no van a cambiar. Yo estoy retransmitiendo este programa, perdónenme el atrevimiento, porque de todas maneras tengo un público que sigue mis programas en las noches a las 9 p.m. Ecuador. Ya le están mandando saludos sus fans también. Muchísimas gracias. Y la idea es que más personas puedan unirse a este tipo de conversatorios, porque es necesario que todos vayamos incrementando la cultura vial. Pero si esperamos que lo haga el gobierno, aquí nos morimos todos atropellados, en algún momento nos va a tocar la hora y no hay quien establezca políticas. Pero doctor, hay una pregunta y ahí le voy a cortar un ratito. Decimos, claro, es que si nosotros no nos defendemos porque el Estado no lo hace, porque la justicia no implementa las leyes que están ahí, porque nos sentimos en indefensión y los ciudadanos somos los que tenemos que hacer. Sin embargo, la responsabilidad del Estado está ahí. Entonces, más bien nosotros también deberíamos exigir que el Estado cumpla con su parte. Nosotros, los ciudadanos también tenemos que hacer un mea culpa y decir, es de educación, tenemos que salir más tranquilos a conducir, acatar las leyes de tránsito, etcétera, etcétera, no salir a tomar y después ir a conducir, pero también hay una responsabilidad de parte del Estado. Entonces, el decir nosotros tenemos que protegernos porque el Estado y el gobierno no nos protegen, también es terrible. Deberíamos nosotros también exigir que el Estado también tenga políticas públicas claras sobre vialidad. Exactamente, políticas claras, públicas sobre vialidad para comenzar a educar desde el niño, Carla, porque ese es el problema también aquí. Quieren ya educar al adulto, y perdónenme que me salga el tema nuevamente. Al que ya no tiene puntos en la licencia le quieren educar. Es terrible, es terrible. Imagínese usted que yo veía a este chofer del municipio. Se ha pasado peajes sin pagarlo, tenía por películas antisolares, tenía por hablar por teléfono mientras conduce, y yo digo, ¿qué clase de talento humano tiene el municipio de Guayaquil para que contraten a una persona que ya en su historial era muy fácil determinar que constituía un peligro, pues? Y sin embargo lo contratan, ¿no? Y ahora la gran solución de ellos es decir, lo suspendemos. Realmente lo que dijeron a todo el mundo es que ya lo estaban separando de la institución. No es cierto, no lo han separado de la institución porque además no lo pueden hacer sin una sentencia ejecutorial. Pero lo han suspendido y en este momento muy difícilmente ese hombre va a poder cubrir la reparación integral, la indemnización, lucro cesante, daño emergente, todo lo que corresponde a la persona que atropelló, que embistió. Entonces es difícil. Volvamos al tema de las multas. Existen, están ahí. Aquí en Guayaquil, porque les da la gana, porque los socialcristianos se creen dueños de la ciudad, tenemos multas que que superan los valores que establece o los porcentajes que establece el Código Orgánico Integral Penal. O sea, por una ordenanza que es una norma de menor jerarquía,
resulta que aquí usted puede pagar pues $400 porque por el tránsito que hay, que en esta ciudad es terrible, usted se quedó en una intersección atravesada y porque pensó que iban a avanzar y no avanzaron. Entonces, usted tranquilamente le pueden sacar $400, que es decir, esta semana, si usted gana el básico, esa semana su familia no va, ese mes, perdón, su familia no va a comer. Entonces, y eso, ¿qué resuelve, Carla? Si el problema del tránsito, que no lo coordina bien, no lo resuelve el municipio, que tienen ya, van para 30 años los socialcristianos aquí en Guayaquil, que va a ser responsabilidad suya. Usted va a terminar pagando los platos rotos. Y dice Cintia Viteri, no, nosotros no vamos a negociar, no vamos a jugar con las vidas. Sí, pero cuando usted se quede atravesada en una intersección, no está poniendo en riesgo ninguna vida. O sea, no es como cuando uno excede el límite de velocidad, que obviamente pone en riesgo su vida, la de los acompañantes, la de los transeúntes, la de los otros vehículos. Es totalmente diferente. Entonces, ese tipo de penas acaban con el problema, no resuelven absolutamente nada. Entonces, las penas el delincuente o la persona que maneja, en este caso los conductores, no cogen en la mañana el código y se ponen a revisar a ver qué es lo que puedo o no puedo hacer. No, por eso es que falta tanto la instrucción, por eso es que falta tanto que comiencen a combatir la corrupción. Y yo le reitero lo que le dije hace un rato, cuando una persona no tiene la capacidad de manejar, que se ve en un examen, se va a ver muy fácilmente cuando la persona está o no está lista para manejar. Sin embargo, ven que la chica, por ejemplo, una chica guapa, un joven bien parecido, va ahí y se dan cuenta de que no está listo. Pero bueno, ya, ayudémosle que tenga la licencia. No lo estás ayudando, estás poniendo en riesgo a todos. O sea, las personas que tienen a su cargo, que además es otro negociado, otra cosa que también debería investigarse, estas escuelas de conducción tienen una gravísima responsabilidad que alguien debería auditar. Porque en el caso de los accidentes de tránsito, deberían también ser al menos civilmente responsables de las vidas que se pierden. Porque si una persona comete un accidente de tránsito, mire usted que yo iba a Milagro antes de ayer, y veo un vehículo que inexplicablemente terminó de cabeza sobre un redondel. Un redondel con un... Perdóneme que no me da la pantalla. Bien alto. Pero sin embargo terminó arriba. O sea, ¿a qué velocidad iba esta persona para haber terminado de cabeza sobre un redondel? ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Dónde está la pericia? No es solamente cuestión de negligencia, sino que también es falta de pericia. Doctor, pero en este punto también hay que recalcar que justo hace 2 días la Agencia Nacional de Tránsito anunció que desde el 1 de enero ya estará habilitada la licencia virtual. Eso quiere decir que se quitan los exámenes, lo poco que hay de examen para calificar a un conductor de vehículos, y ahora lo vamos a hacer en vía digital. Por ahí algunos decimos, ay, qué alivio, porque no tengo que ir a hacer la cola y no me voy a contagiar de COVID, etcétera, etcétera. Pero también estamos quitándonos de esta parte de saber si es que realmente el conductor está en condiciones de subirse a un vehículo y ponerse detrás de un volante. Totalmente. Un examen práctico no lo reemplaza absolutamente nada ni nadie. Y ahora, permítame, entremos al tema de la justicia, porque es lo más importante de todo. Claro, así, hablamos ya de la preparación en las escuelas de conducción, muy mala, el tema de la ANT. Perdóneme que me estaba olvidando, las agencias de tránsito municipal o la Comisión de Tránsito del Ecuador realizan un verdadero trabajo. Usted sabe que, al menos aquí en Guayaquil, no sé cómo será en Quito, me imagino que debe ser muy parecido. Hay choferes que no tienen licencia, choferes de buses, imagínense, que llevan decenas de personas ahí cuyas vidas dependen de él. No tienen licencia o ya tienen 0 puntos. No tienen puntos. Exacto. Y sin embargo conducen. ¿Y cuáles son los operativos? ¿Dónde está el verdadero combate a que estas personas que no tienen ya en este momento capacidad legal para manejar, lo hagan? No existen. Entonces, saltemos ahora al tema de la justicia. Y yo quisiera que hablemos un poquito de casuística. Tema aquí en Guayaquil, ciclistas. 2 ciclistas. ¿Ah? También, el tema de las motos también es justo lo que estábamos hablando con el invitado anterior. Ciclistas y motos, vamos concretando un poquito, mi querido doctor, porque nos queda 3 minutos y nos van a matar. Puede ser. Sí, por eso quería preguntarle, motos y ciclistas, ¿cuáles son las responsabilidades que tienen ellos también?
Bueno, tienen que observar, lastimosamente, como decía Clever Almeida, no hay vías para los ciclistas. Entonces, ciclistas y motociclistas, en los lugares donde no existen estas vías, tienen que respetar exactamente las mismas normas de tránsito, y es algo que no pasa, ¿no? Usted sabe que el de la bicicleta muy difícilmente se queda en una roja, igual va a pasar tratando de ver que no lo concarga en el caso en que sean prudentes. El problema de los motociclistas es que ellos tienen la idea, la concepción de que ellos pueden ir culebreando entre los carros y lo cierran a cada rato. O sea, yo digo, si este carro a mí no me importara, yo frenara cuando tengo que frenar, y el que se cruzó. Porque ¿cómo es posible que simplemente atraviesan la moto y encima son bravos si es que uno les pita o les reclama? Tienen esa idea preconcebida, y esto también debería ser en el tema de la preparación que debería. Mi estimado doctor, nos vamos quedando ya sin tiempo. Quiero comentarle la pregunta que teníamos del día de hoy para nuestros oyentes. ¿Consideras que tenemos seguridad vial? El 94% dice que no y el 6% dice que sí. Cuestión de educación. Tenemos las multas, tenemos las leyes que muchas veces no se aplican. Por aquí también ya nos están diciendo que se debe entender y recibir cursos que les enseñen a los agentes de tránsito que el uniforme no es sinónimo de poder y la ley tiene que ser aplicada ciñéndose al derecho y no al antojo de un agente. También nos dicen por ese lado, educación por todo lado, mi estimado doctor, y conciencia de parte de nosotros, porque igual, si hay leyes y el Estado tiene la responsabilidad de poner políticas públicas sobre este tema, es algo que sigue todos los días y sigue dañando a un montón de familias en el país. Estimado doctor, muchísimas gracias. Un último mensaje para poder cerrar. Sí, me preocupa más o tanto como la otra inseguridad, la inseguridad judicial, mi querida Carla. Qué pena que la entrevista no pueda ser más larga. Ojalá que en algún momento podamos conversar un poco más. Pero, por ejemplo, en el caso de Roberto Malta, la jueza le da la libertad a esta señora Kenny Solange Andrade Carrera porque no le enseñaron el video, cuando ya se sabía, porque está en el parte, que la señora tenía aliento a licor y ella no se dejó practicar la prueba. Entonces, mientras existan estos operadores de justicia, muy difícilmente vamos a poder, esa es la pata coja, por cualquier lado se cae el tema de la seguridad vial. Mi estimado doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, el doctor Medina, conversando sobre la parte legal de la seguridad vial, que es un tema que continuamente tenemos que seguirlo haciendo y reconocer que también es responsabilidad de cada uno de nosotros. El estar detrás de un volante nos hace ser responsables no solo de nuestra vida, sino de la vida de todos los que están afuera y obviamente en el auto. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias también, Carla. Estaremos en un próximo programa, segurísimos. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Soy Carla Salomé La Morocha. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Fiestas de Quito.